días, jóvenes, ¿qué tal? Espero que se encuentren bien. Aquí tenemos otro ejemplo de otra integral trigonométrica directa donde no tenemos una fórmula directa para resolver nuestro problema. Tenemos esta integral, vemos en nuestro formulario y nos damos cuenta que no tenemos una fórmula y nos vamos a auxiliar entonces de las identidades trigonométricas. Nuestra identidad nos dice que cosecante de teta es igual a 1 sobre seno de teta. Por lo tanto, hagan de cuenta que tenemos 1 sobre seno, quitamos esta expresión y ponemos cosecante. Por lo tanto, la integral va a quedar cosecante de x de x. Vemos ahora nuestro formulario, a ver si tenemos una fórmula de integración directa y nos damos cuenta que sí. Decimos que nuestra integral de cosecante de b es igual al logaritmo natural de cosecante de b menos cotangente de b. Y esto más c. Si ustedes se dan cuenta, como es una integral trigonométrica directa, debemos de derivar el ángulo para ver si está completa la integral. B va a ser igual a x, db va a ser igual a dx. La integral está completa, no hay que agregar absolutamente nada. Por lo tanto, integramos directamente. Decimos que esto va a ser igual, la integral de cosecante al logaritmo natural de cosecante de b. Sería cosecante de x menos cotangente de x. Y esto más c. Y ahí está, jóvenes, está terminada nuestra integral. Recuerden, vamos a derivar para hacer nuestra comprobación, ¿sale? Derivamos. Decimos entonces que y va a ser igual al logaritmo natural de cosecante de x menos cotangente de x. Y', logaritmo de b. ¿Ves todo esto? La fórmula me dice 1 sobre b. b es cosecante de x menos cotangente de x por la derivada de b. Vamos a derivar cada función. Ustedes deben de tener siempre a la mano su formulario para que vean sus resultados de sus fórmulas. Primero, vamos a derivar cosecante. La derivada de cosecante es menos cosecante de x por cotangente de x, por la derivada del ángulo, que sería 1, que no es necesario que lo escriban. Menos. Ahora, vamos a derivar cotangente. La derivada de cotangente es menos cosecante al cuadrado. Entonces, este menos por el menos de la fórmula nos va a dar más cosecante al cuadrado del ángulo por la derivada del ángulo, que es x, que sería 1. Cerramos este paréntesis. Vamos a utilizar corchetes para hacer bien la operación. Ok, ahora, y' va a ser igual, esto lo seguimos arrastrando porque vamos a hacer aquí una factorización. 1 sobre cosecante de x menos cotangente de x. Vamos a abrir una llave, ¿sí? Y vamos a factorizar. Aquí tenemos el factor común que es cosecante, lo sacamos con menor exponente. Cosecante de x, abrimos otra llave y dividimos esto entre esto. Se van los cosecantes y me queda menos cotangente de x. Paso el más y cosecante al cuadrado entre cosecante me queda un cosecante de x. Cerramos esta llave, esta, cerramos esta y cerramos el corchete. Y', ojo. Esto que está aquí es lo mismo que está aquí, nada más que está invertido. Aquí está cosecante positivo y aquí está menos cotangente. Por lo tanto, esto con esto se elimina y únicamente nos queda cosecante de x. Pero nosotros tenemos que llegar a esto. Pues utilizamos nuevamente nuestra identidad que nos dice que cosecante de teta es igual a 1 sobre seno. Por lo tanto, quitamos cosecante y ponemos 1 sobre seno del ángulo que es x. Y si ustedes notan, esto fue lo que integramos. Y con eso comprueban que su integral está correcta. Muy bien, jóvenes, nos vemos más adelante. Hasta pronto.